Iniciamos nuestro viaje sumamente emocionados ya que teníamos una mejora que instalarle a la camioneta. Nos llamaron para avisarnos que nuestra nueva suspensión australiana había llegado y sin perder un segundo empezamos desmontando los neumáticos, pudiendo ver cuán gastados estaban nuestros amortiguadores viejos. Nuestro gran amigo Jeff nos trajo nuestra suspensión nueva y reforzada de la serie XGS Roamer de TJM, para de esa manera poder cumplir con las exigencias de peso y terreno off-road que constantemente nos encontramos. Le instalamos un compresor de aire a la camioneta y aprovechamos la oportunidad de vernos con mi gran amigo Antonio y su equipo para instalarle un reactor de hidrógeno a nuestro vehículo, uno de los elementos más importantes de la camioneta, ya que su función es inyectarle hidrógeno puro al motor, reduciendo considerablemente el consumo de gasolina, incrementando la potencia y reduciendo hasta un 70% las emisiones de monóxido de carbono. Ahora, esta camioneta tendrá más potencia y será muchísimo más ecoamigable. Orgullosos y muy emocionados, finalmente agarramos carretera probando el nuevo desempeño del hogar rodante con rumbo al hermoso estado Lara, ubicado en la región centro-occidental de Venezuela. Llegamos a Tintorero, uno de los puntos icónicos del hermoso estado Lara. Aquí es donde estamos en contacto con todos los artesanos, de donde sale toda la tradición venezolana. Todos esos recuerditos se compran es acá, lo que van a poder conectar y conocer a los artesanos que hacen estas magníficas obras. Ajá. Este es el cocuy blanco normal. Mira, yo no he desayunado. No importa, estamos bien. Hablé un poquitico del cocuy. Tiene 42 grados. 42 grados. Y esto se hace aquí. Yeah. Y este es el mismo blanco que se macera con la misma penca y un poquito de miel. Ok. Wow. Esto es interesantísimo porque esto es el tequila de nosotros venezolanos. Pues nosotros agarramos la penca y hacemos cocuy. Y además esto está dando de qué hablar a niveles internacionales y para nosotros es todo un honor el poder probar directamente de donde sale aquí el cocuy venezolano. ¿Qué otro tiene por ahí? ¿Y esto? No, solamente así. ¿Y esto qué? Ese es la morrona. La morrona, fíjate. Sirve para los colores de los huesos. Pero esto es cocuy también. Cocuy también. Cocuy con la culebra ciega, la morrona. Sin desayuno. Me quedo con el de miel. Miren qué fascinante todo esto. Y aquí es donde salen todos los regalitos que ves, todos los nacimientos, toda la talla, toda la cerámica. Esto es tan típico, todas las vírgenes, y esto se hace todo acá. Bueno, mira amigo, esto se llama lo que es técnica macramé. ¿Verdad? Esto es lo que se llama técnica semi-especial. ¿Ves? Y estas son hechas acá. Sí, esto es tejido a mano, aguja y a mano. Navegamos cada uno de los pasillos de Tintorero pudiendo conectar con nuestra cultura, nuestro folclore y sentirnos muy orgullosos de cada uno de los artesanos que aquí hacen vida. Es importantísimo hacer esto porque participas en la economía circular, haces que todo esto se mueva, incentivas a los artesanos y tú pues te llevas un pedacito aquí de Tintorero. Quisimos bendecir nuestro viaje visitando a la Divina Pastora, considerada como la patrona del estado Lara. Con sus imponentes 47 metros de altura, fue concebido para ser el monumento dedicado a la Virgen María más grande del mundo. La impresionante obra El Sol Naciente del reconocido maestro Carlos Cruz Diez. La arquitectura futurista de la Catedral de Nuestra Señora del Carmen ciertamente es un deleite a la vista. Llegamos a la estación de tren El Cardenalito, donde vamos a probar el auténtico pepito de Barquisimeto.
si estás en Barquisimeto, tienes que ser guaro por lo menos un momento comiéndote esta delicia que ya van a ver de qué se trata. Una de las cosas que más nos gusta hacer es la de probar las distintas propuestas gastronómicas y platos típicos de cada lugar que visitamos. Para mí, la gastronomía de cada lugar dice muchísimo de su gente. Este es el caso de los famosos pepitos guaros. Buen provecho. Mil gracias, Marcia. Qué rico. Gracias, mi padre. Buenísimo. Fuimos invitados al DX Off-Road, el evento más importante del mundo motor en Barquisimeto, un evento familiar que por los últimos años ha sido el punto de encuentro de las marcas más importantes del mundo motor y en nuestro caso la plaza perfecta para mostrar, conectar y promover nuestro estilo de viaje llamado Overlanding. El famoso crepúsculo barquisimetano nos acompañó hasta llegar a lo que sería nuestro campamento base la noche de hoy, el imponente Biotel Suites. Un hotel donde su principal activo es su gente y, por supuesto, su atención al excelente servicio, la pulcritud y sus múltiples espacios perfectos para desconectarse. Casi ni dormimos, ya que la ciudad de Barquisimeto nos otorgaba el inmenso honor de abrir los pétalos de la famosa flor de Barquisimeto. Bueno, vamos a abrir los 8 pétalos inferiores de la maravillosa obra arquitectónica de Fruto Vivas aquí en Barquisimeto, celebrando y dando inauguración en la Feria Internacional de Turismo junto a Brian Vargas, el viceministro de Turismo y el termómetro perfecto de lo que está pasando en este hermoso lugar. La apertura de la Flor de Barquisimeto fue el acto oficial que dio inicio a la Feria Internacional de Turismo, la más importante feria turística de Venezuela, donde personalidades y empresas relacionadas al mundo turístico convergen, mostrando lo mejor de este fascinante motor económico. La empresa de nosotros se llama Ecolanding Venezuela. El eslogan de la empresa es viajar con propósito, una parte educativa, y logramos tener más de 12 locaciones a nivel nacional, locaciones de campamento y glamping. Vamos a desarrollar actividades, vamos a desarrollar pensamientos y vamos a crear un futuro. Tenemos toda la materia prima, toda. Les cierro con este video porque es muy importante. Crean en lo que hacen, pónganle súper pasión en lo que hacen. Una Venezuela pudiente de futuro y obviamente con muchísimo talento. DJ, Llegó el momento de decirle hasta pronto a Biotel Suites. Nos vamos ya de una vez al famosísimo pueblo de Sanare, aquí mismo en el estado Lara, donde nos espera Manuel Saavedra, el presidente y fundador de uno de los lugares más hermosos, pintorescos y emblemáticos del estado Lara. En vías a nuestro próximo destino, tuvimos la fortuna de ver de primera mano un arado tradicional con bueyes. Una manera muy folclórica y típica de las montañas larenses. Estamos llegando al casco colonial de Sanare. El sector El Cerrito está impecable, es amigable y es un punto que definitivamente tienen que venir porque van a poder pues disfrutar de chocolaterías, de restaurantes, de peluquerías, de bombonerías, todo hecho aquí en Sanare. Así que por favor acompáñenme a conectarse con lo tradicional y obviamente con gente extraordinaria como la señora María. Hola, bienvenidos. Gracias, señora María, qué nota, qué gusto. Perfecto escenario para tomarte fotos en donde sea.
casco colonial de Cerrito se recupera en el año 2016. Se reunieron todos los posaderos. Tú sabes que Manuel es como el que habla más, pues, el manda más. El manda más porque hace, pues. Sí. Y le gusta eso, pero no... Él hace con ejemplo. Eso. Entonces, la idea no es solamente mostrar lo hermoso, lo bonito, lo posible, sino también estas cositas que con la ayuda de todos los turistas que vengan para acá, vamos a mostrar la luz y la potencialidad de este hermoso pueblo, que su gente es el activo más importante que tienen y además tienen las ganas, la voluntad, y quizás ya para la próxima vez que vengamos, esto va a estar ya inaugurado como el Museo Oficial de Sanare. Como por arte de magia, nos conseguimos con el tan nombrado Manuel Saavedra, quien es el presidente de un importante circuito posadero en Venezuela y uno de los más importantes defensores de los patrimonios históricos y turísticos de esta zona. Quien no se tome una foto con el caimán de Sanare es como si no hubiera venido a este hermoso pueblo. Esta es la típica foto que todo el mundo se toma y yo no voy a poder dejar de pasar esta oportunidad. Hay café, torta de piña, torta de zanahoria con pasas y nueces. Habiendo escogido la torta de zanahoria y degustado un exquisito café cosechado en estas mismas montañas, nos faltaba el último tramo para nuestro destino final del día de hoy. Finalmente llegamos a la Posada del Encanto, uno de los puntos más hermosos y concurridos aquí en Sanare, ubicada en las montañas del estado Lara, donde pues a mí personalmente tenía muchísimas ganas de venir y hoy finalmente lo voy a poder compartir con ustedes y van a ver que de esto exactamente se trata el viajar con propósito. Ustedes saben, cuando uno dice vamos de viaje hay que empacar poco porque nos vamos varios días. O sea, aquí no cabe absolutamente nada. Esta hermosa posada es uno de los más importantes atractivos turísticos del pueblo de Sanare. Reconocida y galardonada por su abundante vegetación, vistas paradisíacas y su famosa escultura de unicornio que pareciera proteger tan mágico lugar. Sin perder mucho tiempo, bajamos las maletas y nos acomodamos rápidamente en nuestra habitación para realmente buscar desconectarnos de todas las preocupaciones del día a día y conectarnos con la esencia de este lugar. En lo personal, admiro muchísimo cuando los dueños del lugar son quienes también operan su establecimiento. Claramente se ve la atención a los detalles y la entrega total en cada actividad. La Posada del Encanto, a mi parecer, es una excelente alternativa si te quieres regalar un fin de semana de total relajación, imponentes vistas y un clima de montaña, en familia o en pareja. Aquí tienen una cuajadita de cabra con un pancito tostado, que lo disfruten. ¡Qué rico! Gracias. Ay, gracias. Mi amor, porque estamos con wifi. Bueno, ustedes me dirán si este no es el perfecto escenario como para terminar la tarde con las vistas de estas montañas extraordinarias, con perfecta compañía y bueno, pues apagar los motores con un buen vino. Salud. La naturaleza fue protagonista con el más eufórico concierto de un sinfín de aves quienes sutilmente nos avisaron que inició el día.
Me identifico mucho con mi padre en el despertarme muy temprano y así poder observar cómo donde sea que voy, veo cómo ese lugar va lentamente despertando. Con mi fiel compañera a mi lado, emprendimos viaje para visitar un importante punto de interés turístico, paleontológico y geológico de la zona. Atravesamos montañas con la típica vegetación árida característica de esta zona. Les digo algo, la nueva suspensión que le instalamos es un cambio del cielo a la tierra y nuestros nuevos neumáticos nos dan la confianza de afrontar estos elementos sin la necesidad de ir en grupos y de disfrutar cada viaje a nuestro ritmo sin que nada nos detenga. Llegamos al sector La Hundición de Yai, en donde millones de años han hecho que este sea un sector extraordinario, impelable para la gente que viene a visitar a Sanare, y quiero que exploren conmigo porque realmente pareciera que estuvieras en otro planeta. Te da la idea como que estuvieras en Marte, estás explorando unas cosas extraordinarias. Y si alguien te pregunta dónde es esto es aquí en Venezuela. Impresionante saber que esto se formó a raíz de un deslave y quedó en esta forma de cañón. Y además es la única formación de este estilo en Venezuela. De hecho se conoce como La Hundición de Yai, ubicada a 40 minutos solamente del pueblo de Sanare, nuestro pequeño Gran Cañón. Esto que vemos aquí y acabamos de escuchar son las huellas de cabritas, de chivos que abundan en esta zona, y además no solamente eso, sino el pensar de que esta zona es de interés arqueológico, paleontológico, es sumamente interesante porque aquí habitan una cantidad de fauna extraordinaria donde lo puedes escuchar, y es algo de verdad que interesantísimo porque te disfrutas este lugar, lo caminas con pura seguridad y además conectas con esa naturaleza, esta tierra divina de nosotros, a solamente 40 minutos de Sanare. Es muy divertido hacer eso. Vas como zigzagueando, es como un laberinto. No vale, qué fino es esto. Definitivamente La Hundición de Yai, un lugar no solamente hermoso para la vista, sino que te puedes sentir niño, estás sumergido en la naturaleza y de verdad, nos hace sentir sumamente afortunados de estar aquí. Nos despedimos de La Hundición de Yai, seguimos con la aventura y por supuesto el contacto directo con la naturaleza. Con ganas de siempre mostrar lo mejor, vamos a mostrarles un poquitico el tras cámaras, porque esa es la idea. Volando el dron se nos cayó en mitad de la travesía. Gracias a Dios quedó no muy escondido, mas sin embargo son cosas que pasan. Y bueno, al mal tiempo, buena cara. Y gracias a Dios encontramos aquí el dron. Bueno, perdimos una aspa, pero la vamos a poder salvar, creo yo. Nos fuimos a encontrar con Manuel para tomarnos un café en su nuevo proyecto llamado Monteverde. Ustedes no se imaginan lo sabroso que es tomarse un café con Manuel. Ustedes no se imaginan, él porque es amigo, es de la casa, pero aquí estamos hablando con gente que suma. O sea, la firma de Manuel está a la vista en todo Sanare, y gracias a él, inclusive muchas otras empresas, muchas otras operaciones han tomado y seguido su ejemplo, pudiendo ofrecer la mejor propuesta turística de Sanare. Aquí y tomándonos un café aquí. Yo creo que se puede trabajar desde aquí. I spend most of my time trying to walk out what I'm going. Si nosotros pudiésemos hacer algo para transmitir los olores a la cámara, pero esto se llama huele la pata. Esto, para que entiendan, tienen un esquema así como de
de mentol, como pasta dental. Esto huele delicioso y es una de las maticas que abundan en este espacio tan increíble. En su incansable búsqueda de promocionar los atributos del pueblo de Sanare, Manuel nos llevó a casa del señor Pedro Escalona, creador del Rincón de las Golondrinas, un espacio con mucha magia, mucho arte, mucho verde y mucho café. Pero Manuel ha sido un gran promotor de verdad del turismo en la zona, y casi todos los que vinimos para acá precisamente ha sido bajo su orientación. Y así comenzamos. Ahí tengo una galería de arte. Y en esa galería de arte vas a ver un cuadro de Jesús Soto y vas a ver un cuadro de su Armando Villalón, de Esteban Castillo. Esa es una galería de arte. Tengo dos beneficios de café. Este beneficio y tengo una salita de degustación de café. Luego tengo una cascada de agua de 11 metros. Sí, bien sabrosa como para fotografías y cosas de eso, para bañarse. Vamos a ver, pero vamos a imprimir, Otro el emperador, me la lleva. sí, Me la lleva. Mi señora trabaja aquí. Aquí. Ahorita está ahí. En el mundo solamente hay dos tipos de café. El café arábico y el café robusta, o canéfora, o alguien dice tipo Brasil. El café es el producto más consumido en el mundo después del agua. Y es el producto más comercializado en el mundo después del petróleo. Entonces por eso cuando uno está en café está como en contacto con la cotidianidad, con el hecho, porque el café además de eso no solamente es un energizante, sino que es un buen acompañante. Cuando tú tienes un momento de alegría, compartes un café, y cuando tienes tristeza Ganaste, también. perdiste, te dejaron, te casas, lo que sea, te accidentas. Lo resuelves con un café. Mira, móntate un cafecito. Qué rico. De verdad que tenemos que inventar algo para que huela, porque a los aficionados al café, yo sé que saben lo que hablo. A los que no les gusta el café, yo estoy seguro que están muy intrigados de saber cómo huele esto, pero les digo algo, huele exquisito. Tú estás ahorita en el municipio mayor productor de café del país. En este municipio se tienen cultivadas más de 12.000 hectáreas de café. Probar el dulzor de la cereza, mira. El dulce del murciélago. Dios mío, me siento el más venezolano del mundo en este preciso momento. Agarrando el cerezo en lo que es conocido por la producción de café aquí en Sanare, con Pedro y con Manuel. O sea, ¿Qué más? ¿qué más? Mira. Esto parece como una mandarina. Puedes bajar un El limón es dulce. Donde está el video de Una delicia. Manuel quiere que le recoja unos limones de esos dulces. Parece una mandarina, pero es limón. Bueno, Es dulce, es una limonada en un gajo. Pero ya con azúcar. Exacto, no tienes que hacer nada. Dicen que en las montañas existen seres, aquí en Venezuela le decimos duende, creo que en Argentina le dicen crono, y en algunas partes del país, por ejemplo, en Momoy. Trujillo le dicen momoy. Entonces nosotros hicimos un espacio para ellos aquí, con sus respectivas casas, porque además de eso nosotros estamos convencidos de que los primeros habitantes fueron ellos. Somos nosotros los que los hemos desplazado. Entonces aquí hicimos honor a ellos. Y hay espacio para todo. Hay espacio para todo.
Para quienes no lo conocen, Alejandro es biólogo de profesión y para él es casi imposible dejar de buscar animalitos a donde sea que vayamos. Hay que saber dónde buscar. Reconocemos y aplaudimos el esfuerzo que claramente se ve en el Rincón de las Golondrinas. Es importante también llenar el alma y el corazón con arte e ideas que inspiren a las actuales y próximas generaciones. Para terminar con broche de oro, luego de todo el círculo de ver la siembra, de conocer estos espacios, de refrescarnos en la cascada, nos vamos a degustar un exquisito café. Debemos obviamente agarrar la oportunidad de agradecer al señor Pedro Escalona por abrirnos las puertas aquí en Posada Las Golondrinas, ubicada a pocos minutos del pueblo de Sanare. Y de verdad que al tomarse esto tengo solamente en mente todos los recorridos, todos los recovecos, toda la naturaleza que invade este lugar. Y de verdad, este café definitivamente sabe a Venezuela. Gracias, Manuel, por promover el turismo que queremos y por inspirarnos a siempre viajar con propósito.